¿Qué jugadores tan míticos de nuestro fútbol jugaron en el Club Deportivo Mirandés, en este club humilde, y por qué? Hoy te lo traemos, aquí, en la casa de los otros, en el otro balón. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, hoy como dijimos, porque este vídeo surgió durante la grabación de uno de los anteriores que hemos subido recientemente al canal. Bueno, estos vídeos son de los que me ponen a mí cardíacos, de los que tal, y de un contenido muy currado. Así que antes de dar paso a Julen, tenéis que suscribiros aquí porque este vídeo yo no lo he visto en ningún lado. Si a lo mejor he visto algún hilo en Twitter, bueno, en X y estas cosas, pero lo que es en YouTube, yo por lo menos en canales conocidos no lo he visto. Y lo vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar precisamente, así que bueno, antes de deciros de qué vamos a hablar, suscribiros al canal, dejar un comentario y decirnos esos jugadores que a lo mejor no decimos nosotros que han jugado estos últimos años en el Club Deportivo Mirandés. ¿Y por qué? Porque a todos nos llama la atención que jugadores de grandes canteras acaben jugando en este equipo para iniciar su camino o dar un salto en su carrera en segunda división y demás. Además con una peculiaridad, antes ya distripo un poco lo que va a decir Julen, que la mayoría de ellos, o prácticamente todos, siendo cedidos. Así que nada, te dejo Julen porque sé que este tema te gusta, te flipa y te encanta, así que dale duro. Que te pone cardíaco no ha sido la palabra que has usado cuando estábamos haciendo el guión, aunque evidentemente por temas de esto de YouTube no vamos a decir la palabra, pero bueno, creo que todo el mundo se lo puede imaginar. La idea del vídeo de hoy, Jonay, es primero analizar un poquito de dónde viene este Club Deportivo Mirandés. En la temporada 16-17, que es la última temporada que descienden a aquella segunda B, están muy cerquita de volver en la siguiente temporada, Mm. se quedan ahí a las puertas del ascenso y la temporada 18-19 es la clave de todo esto, ¿no? El Club Deportivo Mirandés, siendo consciente de los problemas económicos que había en ese momento y que de hecho sigue habiendo, siendo consciente de que no podía competir con otros equipos de la categoría, ni de segunda B ni de segunda división, en cuanto a contratos y en cuanto a fichajes, decide cambiar su política, decide empezar a tirar de esos jugadores jóvenes que en 2 o 3 temporadas no van a estar a su alcance, pero que en ese momento necesitan tener minutos y necesitan salir de esas grandes canteras. Como digo, cambian su política de fichajes y ya en aquella temporada 18-19 en segunda B empiezan a llegar algunos jugadores cedidos desde canteras de equipos pues como la Real Sociedad, el Athletic Club, el Atlético de Madrid, que después analizaremos. Se consigue el ascenso en aquella temporada de la mano de Borja Jiménez, actual entrenador del Club Deportivo Leganés, que está aquella temporada en Miranda, se vuelve a la segunda división y desde entonces se ha seguido con esa política de fichajes de incorporar jugadores cedidos jóvenes de canteras de grandes equipos y desde entonces el Mirandés se está manteniendo en segunda división y de hecho en este inicio de temporada, sin contar lo que está pasando lo que ha pasado en esta jornada intersemanal, que el Mirandés ha perdido por 4-1 ante el Real Oviedo, venía siendo uno de los mejores equipos. De hecho, empezaba esta jornada 10 de segunda división como segundo clasificado y vemos que esta política de fichajes está funcionando bastante bien. Lo que sí vamos a comentar, Jonay, y es algo clave, es que no vamos a hacer un 11 de Mm. jugadores que hayan pasado por el Mirandés, sino que la condición es que hayan pasado por el Mirandés en condición de cedidos, ¿vale? Porque podríamos meter a otros jugadores que han llegado libres o que han llegado en forma de fichaje, pero vamos a meter solo jugadores que han llegado cedidos. Vamos a dar dos alternativas por cada posición, excepto en la posición de portero, que solo tenemos a un jugador que realmente no es una grandísima estrella porque se ha quedado un poquito en el camino, Mm. pero teníamos que meter a un portero. Y si quieres, Jonay, pues empieza tú desde la portería. No, dale tú, arranca tú que te veo muy lanzado, te veo muy lanzado. Bueno, pues como digo, vamos a dar dos alternativas en cada posición, excepto en esta posición de portero, donde solo tenemos a Andoni Zubiaurre, es el único jugador, el único portero que ha llegado cedido a la entidad del Club Deportivo Mirandés. Andoni Zubiaurre, que en aquel entonces llega cedido desde la Real Sociedad, que era el segundo portero de la Real Sociedad, llega cedido y a día de hoy sigue en segunda división en el Club Deportivo Eldense, pero como digo, no es un grandísimo portero, no ha sido una grandísima estrella.
En esta posición el Mirandés ha tirado siempre más de jugadores que han llegado libres, de jugadores veteranos, Ujú. como Raúl Fernández esta temporada. Y en esta posición, como digo, Jonay, tenemos que quedarnos con Andoni Zubiaurre, no podemos poner ningún suplente y a partir de aquí es donde empieza la fantasía. Efectivamente, bueno, de hecho, ahora, tú imagínate si sí que Remiro y Marrero en la red social, ¿quién te dice que a lo mejor Fraga no podría ser una buena cesión, eh? Así hablando un poco, hablando claro. Mucha gente antes de seguir se va a quedar con las cesiones. A mí me parece muy meritorio que hablemos solo de cedidos porque me parece doble valor, porque siendo el Mirandés te estás adelantando a otros equipos de más entidad, más renombre y más categoría y les estás quitando jugadores que perfectamente podrían jugar en otros equipos más clásicos de segunda, ¿no? Los jabatos y en la banda derecha nos vamos a quedar con un jugador que la verdad sorprende y es campeón olímpico, ¿vale? Y es una pieza que para mí cuando siempre juega en Sevilla rinde muy bien. Y ese es Juan Luis Sánchez. Sí, sí, sí. Juan Luis Sánchez estuvo y no lo hizo nada mal. Porque si los datos no fallan, cuando los he mirado, marcó 2 goles y realizó 5 asistencias. A mí me parece que para... Luego esto es otra cosa que está en una temporada y casi todos destacan. Es una cosa sublime y maravillosa, ¿no? Un Juan Luis Sánchez que, como ya sabéis, puede ser lateral derecho, puede ser interior, puede ser carrilero. Y en su posición como suplente, ahí está también Sergio Carreira, que perfectamente a lo mejor podría haberse quedado porque sabéis que se ha ganado el puesto en el Celta durante este verano. Es decir, parecía que iba a salir otra vez cedido, parecía que incluso podía ser una venta, pero al final se ha quedado en el equipo de Giraldez. Ya estamos hablando aquí de dos proyecciones de dos jugadores jóvenes como Juan Luis y Sergio Carreira, que han destacado en sus respectivas canteras y fijaros, a mí me parece ya dos equipos de renombre en primera, Sevilla y Celta de Vigo. Pues vamos a ir con la pareja de centrales Jonay y aquí tenemos dos historias muy diferentes. La primera, la de Dani Vivian, que sale desde el Athletic Club cedido al Mirandés, hace una grandísima temporada y cuando vuelve tiene él personalmente la suerte de que Geray se lesiona, que tiene que ser titular en las primeras jornadas, de hecho se corona con un gol en las dos primeras jornadas y a partir de ahí, pues bueno, todo lo que ha hecho ha sido historia. Es titularísimo en el Athletic Club, de hecho ahora mismo posiblemente será uno de los mejores centrales en primera división, uno de los fijos en la selección española y la progresión de Dani Vivian en ese sentido ha sido espectacular. Al lado suyo tenemos a un Jorge Sáenz que llega cedido desde el Celta al Club Deportivo Mirandés, tras haber destacado en el Tenerife, lo ficha el Celta, no termina de funcionar. De hecho, le recuerdo algunas expulsiones de esas que dudas de si este jugador tendría potencial como para jugar en primera. Va al Mirandés, lo hace bien, lo acaba fichando el Club Deportivo Leganés y ahora mismo es, junto a Sergio, uno de los fijos. Como alternativas hemos destacado a Anderson Arroyo, que llega cedido desde el Liverpool en aquel momento y que ahora mismo está en el Burgos. Mm. Posiblemente esperábamos más del central cafetero, pero oye, al final es un jugador que ya lleva varias temporadas en segunda división. Y también destacamos a Juan Berrocal, que llegó al Mirandés cedido desde el Sevilla Atlético en este caso, y que a día de hoy, tras varias temporadas buenas en la Sociedad Deportiva Eibar, pues es un jugador que está en primera división de la mano del Getafe, un futbolista que se esperaba más de él, pero hoy está en primera división y esto ya no se lo va a quitar nadie. Pues mira, dos buenos ejemplos otra vez. Anderson Arroyo, yo soy creo de los pocos defensores de este jugador porque creo que en algún momento tiene que dar el salto y a ver se verá porque por físico las condiciones son sublimes. Vamos con la posición lateral izquierdo, quizás a lo mejor la menos mainstream de esta lista. Más que nada porque aquí tenemos a Imanol García de Albeñiz y a Henry Franquesa, ¿vale? Imanol tuvo poca presencia, de hecho ahora está en el Sparta de Praga y no arranca bien la aventura en República Checa porque tiene una lesión bastante importante, ¿vale? Entonces no lo digo por los que esta semana a lo mejor habéis visto ese City Sparta de Praga, pues no le veríais, lógicamente, porque está con una lesión. En el Mirandés no tuvo muchas oportunidades, no recuerdo ahora si a lo mejor tuvo alguna lesión o tal, pero no tuvo muchas oportunidades, yo creo que jugó a lo mejor una quincena de partidos o una veintena, ¿vale? Y Franquesa, que estuvo 2 años antes que Imanol, creo que la 19-20, que ahora actualmente es jugador del Club Deportivo Leganés y que se ha consolidado como un jugador polivalente que se puede adaptar a cualquier esquema, por eso Borja Jiménez cuenta con él. Pues bueno, tampoco digamos, yo no recuerdo si a lo mejor una aficionada Mirandés me hace su top 5 favorito, probablemente no esté ninguno de los dos en la lista, e incluso apuro más, un top 10, pero creo que son dos jugadores que uno, primero, canterano del Athletic, segundo, un franquesa que
podría jugar en muchos equipos de segunda, incluso de primera división, para aumentar plantillas, pues aquí tenéis un ejemplo también de que el Mirandés no solo busca a lo mejor esos jugadores que están destacando, sino también confía en proyectos que a lo mejor se quedan en el camino, como pueden ser por las lesiones. Es una pena, Jonay, lo de Imanol, porque es un jugador que llega a Miranda y se lesiona, llega a la Sociedad Deportiva Eibar y empieza como un cañón la temporada, pero se acaba rompiendo el cruzado, vuelve al Atleti y no tiene minutos. Y ahora, como dices, en el Sparta de Praga también, bueno, está sufriendo una lesión. Tengo que decir que Imanol era una de las mayores promesas del Lezama y se esperaba que fuera el sustituto de Yuri, pero se ha quedado por el camino por tema de lesiones. El que no se ha quedado por el camino, Jonay, es Beñat Prados, que pasamos ya al centro del campo, aunque aquí hay que comentar que cuando Prados va a Miranda, juega más de central que de medio centro. De hecho, en el Atleti lo hemos podido ver central, también de lateral derecho. Jugaba en el perfil derecho de esa línea de tres de Yagoba Echeverría. Y la verdad que la irrupción de Beñat Prados en el Club Deportivo Mirandés fue espectacular y eso le ha llevado un poquito a que se confíe en el Atleti. No era Prados, pues lo que puede ser Jaureguizar o Unai Gómez, ¿no? Uno de esos jugadores del que se esperaba que iba a ser titular en primera y Prados en ese sentido lo ha conseguido. Y como alternativa en esta posición, en uno de los mediocentros, colocamos a Javi Muñoz, que en aquel entonces llega cedido desde el Deportivo Alavés, donde no tiene minutos, lo hace muy bien en Miranda, eso lo lleva a fichar por la Sociedad Deportiva Eibar y ahora a fichar por la Unión Deportiva Las Palmas y a ser uno de los jugadores más importantes del Club Pío Pío en primera división. Así que ojo con el titular, pero ojo también con la alternativa. Es que ojo que dos nombres has dado aquí, que dos nombres has dado aquí, pero cuidado, porque la lista ya empieza a ganar galones. Aquí tenemos que hablar de esa pareja en el mediocampo, como es Iván Martín. Iván Martín, que además en el Mirandés lo hizo muy bien. Recuerdo que en esa 2021 fue uno de los jugadores más importantes del equipo, por no decir de los dos, tres más importantes, con 4 goles, 6 asistencias y con un impacto descomunal. Lástima que luego las lesiones la hayan lastrado, porque creo que es un jugador que como ya sabéis, en el último verano Girona lo ha conseguido mantener, lo quería Athletic, Villarreal, bueno, podía haber acabado en cualquier equipo realmente de primera división, ¿no? ¿Qué tenemos que decir? Como alternativa a esa posición, también Pablo Martínez. ¿Qué podemos decir? Estamos viendo que el Mirandés, por este análisis así, a modo rápido, jugadores peloteros e intensos en el mediocampo, ¿no? Estamos hablando de jugadores que perfectamente los cuatro podían estar en primera división. Pablo Martínez ha quedado a nada de jugar en primera división esta temporada. No descartemos que pueda ser en la siguiente. Así que para mí esto es un aspecto increíble, como fue increíble, y me voy a esa posición del extremo izquierdo o del medio izquierdo, como fue increíble aquel año de Rorro Riquelme, que hizo una conexión muy buena con otro jugador que vamos a decir luego y que tuvo un impacto tremendo y que posiblemente aquí sí que me atrevo a decir de que ese año fue uno de los mejores jugadores de la categoría de plata, porque dejó unos registros impresionantes para jugar en un equipo como el Mirandés, el de los Jabatos, y que yo creo que si Rorro Riquelme le queremos mucho, es por esa estancia en el Mirandés, más por lo que demostró en el Girona o lo que está pudiendo hacer, bueno, o lo poco que está pudiendo demostrar, mejor dicho, en el Atlético de Madrid. Y luego hay otro que encima, un jugador muy polémico también, un jugador que muchos dicen que no ha podido estar en el Athletic por su mentalidad en aquellos tiempos, y ese es Íñigo Vicente. El jugador que está asombrando en el Racing de Santander, el mejor asistente del año pasado en segunda división, que también este año está teniendo impacto, que de hecho se habló, bueno, este verano, ¿con cuántos equipos se relacionó de primera con Íñigo Vicente? Pues bueno, también estuvo en Miranda, y que yo creo que el Mirandés, aparte de formar futbolistas, de confiar en proyectos que a lo mejor se quedan a medio camino, también es una casa como un poco, cuando digo yo siempre, como el Racing de Ferrol, ¿no? Si el Racing de Ferrol es verdad que es para resucitar a gente, con ya la carrera un poco ya elaborada, avanzada y tal, el Mirandés me parece un poco lo contrario, ¿no? Un equipo que confía en talentos y que realmente, con esta lista que estamos dando, es que perfectamente, si nos ponemos a una edad de cuando han ido a este equipo, podrían ser perfectamente todos convocados por la sub-21 si hubieran coincidido en un espacio de tiempo, ¿no? Así que esto habla muy bien del trabajo del Mirandés. En algunos casos incluso por la sub-19. Ñigo Vicente, que tiene 2 etapas en el Mirandés, que es un jugador, como dices, en el Athletic Club, yo ya no sé si es por tema mental o porque simplemente no le daba
la calidad, porque me parece uno de los mejores jugadores de segunda división. Estoy seguro de que en la zona baja de primera podría rendir, pero yo creo que se ha demostrado que en el Athletic no, bueno, pues no encajaba. Y en la banda derecha, bueno, realmente hemos puesto a uno por delante del otro en el 11, Mm, pero aquí vamos a dejar a bueno, todos los que están viendo el vídeo dejen en comentarios con quién se quedan como titular, porque hemos puesto a Hissem Hassan, ese mm. jugador que ahora mismo está en el Real Sporting, que la temporada pasada estuvo en el Real Oviedo y que se ha generado esa polémica, que llega al Mirandés cedido desde el Villarreal B, que yo tengo la oportunidad de verle varias veces en directo y es un jugador descomunal, es un jugador que lo intenta todo el rato, que tiene desparpajo, que tiene regate, y a mí este tipo de jugadores me encantan. Y como digo, dejó un gran rendimiento en el Club Deportivo Mirandés y como alternativa colocamos a Jofre Carreras, que ahora mismo está siendo importante en el Español, que lo está haciendo bien en primera, que en el Mirandés, bueno, pues tuvo sus momentos, pero como para mí destacó más en Miranda, Hissem Hassan, que Jofre Carreras, lo hemos colocado por delante. Aunque evidentemente, viendo un poquito la carrera, 3, 4 temporadas después, pues parece que Jofre sí que está un pasito por delante. Jofre Carreras, que si mucho no lo sabéis, en los últimos años ha perdido a su madre y a su padre, ¿vale? Y está destacando en el mundo del fútbol. Vamos, el fútbol ha sido su vía de escape. Me parece muy meritorio, esto no lo sabe mucha gente y se va a dar a conocer en cuanto Jofre pues tenga algún partido como el que tuvo ante el Mallorca, que fue el más destacado. Y luego Hissem Hassan, ¿cuántas veces hemos dicho en el canal la potencia que tiene este jugador en el regate, ¿no? Posiblemente sea uno de los mejores regatadores de Europa y no es por alabarle ni por piropearle de forma barata, es que es la verdad. Todo el mundo que lo haya visto en directo o incluso por televisión sabe de lo que es capaz el bueno de Hassan. Vamos a esa posición del mediocentro ofensivo y aquí vamos con un jugador que es uno de mis favoritos en primera. Sé que ahora no está pasando unos buenos días porque ha sufrido la discriminación arbitral. Pero, ¿qué decir de John Guridi, no? ¿Qué decir? Que si no recuerdo mal, Julen creo que llega en segunda B, ¿puede ser? Llega... Es uno de esos jugadores con el que, de hecho, es el jugador con el que empieza todo este proyecto porque llega en ¿Mm? segunda B, cedido desde la Real Sociedad B y que después vuelve, tiene una segunda etapa, el mejor calvo de primera. Así que, Jonay, aquí también, en este sentido, vamos a decirle a la gente, a ver si le gustaría que hiciéramos un vídeo de calvos que a mí, sinceramente, no sé qué tipo de once saldría, pero oye, tendría su gracia. Un vídeo de calvos. Bueno, La, bueno. la pena es que dentro del otro balón no haya ningún calvo, porque lo pondríamos de entrenador. Bueno, Pero claro, yo te voy a decir una cosa, yo me puedo rapar la cabeza. Yo me hice de pequeño el peinado de Ronaldo Nazario en el Mundial. Entonces, entonces, ya si hice eso una vez, creo que lo puedo hacer otra vez. De verdad te lo digo, tendré alguna foto por ahí. Que yo cuando se lo dije a mi madre, bueno, la cara que puso en aquella época, pues os podéis comprender, fue mítica. Pero mucha gente se lo hizo, ¿eh? Bueno, es lo que tiene el poder del fútbol. Estropicios totales. Efectivamente, la alternativa ahí está Roberto López. Y si te parece, vamos, para no extendernos un poco más, vamos con la delantera, vamos a decir uno cada uno, ¿vale? Voy a decir yo a lo mejor el que sigue aquí en nuestro fútbol, ¿vale? Ese es Sergio Camello, que precisamente hizo conexión con Rodrigo Riquelme en esa temporada de Mirandés, que creo que fue la 21-22, si no recuerdo mal, porque ya en la 22-23 Riquelme está en el Girona, por ejemplo. Bueno, era asistencia de Riquelme, gol de Camello. Prácticamente el Mirandés se sostuvo esa temporada en ataque con estos dos y llegó a marcar 15 goles el bueno de Sergio. Así que ahí el Mirandés, para que veáis cómo cogía a dos canteranos del Atlético de Madrid, los puso a jugar juntos y fue una de las duplas, por no decir la mejor dupla de segunda división. Pero el otro Julen, cuidado, cuidado. yo no sé si este jugador es el mejor que ha pasado por el Mirandés, posiblemente por carrera sí. Y estamos hablando de Zapatitos Jackson, mi colega Nicolas Jackson, que ahora mismo está en el Chelsea, que bueno, se le critica mucho en Inglaterra porque es un jugador que, bueno, en esos errores, si dieran un trofeo a errores clamorosos frente al portero, seguramente optaría más de uno, aunque hay que decir que es un delantero que marca goles y que da un buen rendimiento, pero bueno, siempre tiene, pues bueno, esa foto, ese vídeo, esa imagen en la que falla ocasiones tremendamente fáciles
algo que ya conocíamos de él en el Villarreal y sorprendió, de hecho, esos casi 40 millones que paga el Chelsea, si no me equivoco. Y Zapatitos Jackson, como bien lo apodaron nuestros amigos de la media inglesa, estuvo en el Club Deportivo Mirandés, llegó cedido desde el Villarreal, tuvo un buen rendimiento, aunque Nico Jackson fue uno de los primeros jugadores que llegan en aquella 19-20, si no me equivoco, al Mirandés, tiene un buen rendimiento y a partir de ahí la carrera del senegalés ha sido a lo grande. Como digo, es ese jugador que siempre sale en la foto de fallar las ocasiones más claras, que posiblemente no fallaría ni mi amigo Asier Villalibre, pero bueno, lo dicho, al final nadie le va a quitar jugar en el Chelsea, es el delantero titular de un grande de la Premier League, pagó 40 millones y como digo, es un jugador que es para analizar, es un No, jugador para analizar. sí, totalmente. Seguramente en aquella época nadie pensaría la carrera que iba a tener Nico Jackson como la que tiene actual, aunque De hecho, diera... de hecho Mm. yo creo, Jonay, que ni él se esperaba la carrera. No, porque si bien es cierto que siempre tiene unas condiciones físicas tremendas y que es un futbolista que en ese sentido va por delante de muchos, es cierto que el rendimiento en el Mirandés, aparte de que yo no sé si ya a jugar a 20 partidos, yo creo que se le ve muy poco, ¿no? Tampoco cuando la gente se meta y vea estadísticas simplemente sin verle jugar en directo, porque no se puede retroceder en el tiempo a modo en directo, pues no tengo una cifra destacada. De hecho, quizás uno o dos goles como mucho, no ahora mismo no tengo el dato, pero bueno, así que el bueno de Nico Jackson. Terminamos esta lista, pero ojo, también ha habido otros, como bien has apuntado Julen, como puede ser Antonio Sánchez, que es un comodín en el Mallorca, Merkeland, que, ojo, Merkeland, que estuvo en ese Mirandés de la Copa del Rey, que hizo soñar a toda España con que un equipo de segunda se pudiera colar en una final de Copa, fue eliminado por la Real Sociedad, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, Diría que sí. sí, Diría que fue. la anterior vez, cuando está Pablo Infante, es por el Sí, Athletic Club y que en este caso fue por la Real Sociedad. todos se Que quedan. de hecho, Jonay, te cuento una anécdota en este Ujú. sentido. Yo en mi canal personal entrevisté a Gorka Quijera, un jugador Sí. que estuvo varias temporadas en el Club Deportivo Mirandés y que me hablaba sobre este acto. Y en aquel partido daba la casualidad de que el partido se juega en Anoeta y que el jugador que es más cercano, su lugar de nacimiento, bueno, sí, su lugar de nacimiento más cercano a Noeta es el propio Gorka Gijera, que en aquel momento juega en el Club Deportivo Mirandés. Pues fíjate esta anécdota. Por cierto, si queréis ver el contenido de Julen, os podéis pasar por su canal, lo podemos dejar aquí en un rótulo o en el enlace del vídeo. Y otros como Nico Serrano, Javi Llabrés o Raúl García de Aro, que recordemos que fue Pichichi de la categoría, si la memoria no me falla, con 20 y pico goles. Que, vamos, de hecho, cuando ya vino otra vez a Primera División, todos esperábamos que fuera el delantero del Betis y bueno, ya hubo esa operación con Club Atlético Osasuna y supuestamente cuando se vaya ante Mudimir pues tendrá que coger el relevo en ese sentido y yo creo que está bastante preparado. Si nos hemos olvidado de algún jugador del Club Deportivo Mirandés, si nos hemos olvidado de algún canterano de un equipo español que tuvo experiencia en Andúba, lo que tenéis que hacer es dejarlo en comentarios, petarlo, comentarlo, contar alguna anécdota que sepáis como las que sabe Julen, por contar también vosotros y así nos reímos todos un rato porque seguro que hay más de una porque, hombre, a ver, alguna habrán liado. Si todos van como cuando son polluelos, ¿cómo no la van a liar alguna? Alguna seguro que hay, alguna fiesta o algo, así que nada, suscribiros, dejadnos en los comentarios. Muchas gracias a todos por el apoyo que nos dais. Así que un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.